Shalom, mi nombre es Ana María Martínez Leal. Soy de España y tengo 22 años. Llevo desde 2019 conociendo poco a poco sobre la palabra y hace unos años que llegué verdaderamente a este camino de la verdad. Yo caminaba en el mundo, fuera de la verdad, y venía de una familia en su mayoría católica. Pero yo ni eso, la verdad que hacía cosas no muy buenas. Y por motivos de la vida, pues caí en depresión bastante joven. Yo había estado en un culto evangelista solo por un par de años y de pequeña, del cual salí rápido y lo único que conservo de ahí es una Biblia que me regalaron, el Salmo 91 que me recitaban al dormir, porque tenía miedo y solo dormía con eso, y un marcapáginas y poco más. Como decía yo, pues caí en depresión muy joven y no podía dormir. Y yo oraba, había vuelto un poco al catolicismo, pero todos mis intentos de ir a la iglesia pues se terminaban porque cada vez que iba estaba cerrada. Alguien me dijo una vez que Dios no quería que yo fuera a la iglesia y eso me puso muy triste, pero sentí que había algo de verdad en esa palabra, algún motivo de que eso fuera verdad. Una noche yo tenía muchas pesadillas y no podía dormir, me desperté en mitad de la noche, sentí que me ahogaba, que me quedé fría y luego me latió muy fuerte el corazón, me asusté, yo no sabía qué estaba pasando, pensé que era algo malo y comenzó el corazón a latir aún más fuerte, me dio calor y empecé a orar. Ahí en mi cama cerré los ojos y empecé a pedir en ese entonces le decía, Dios mío, si es algo malo, quítalo de mí porque yo necesito tu ayuda y entonces sentí dentro de mi cabeza una voz que me dejó en silencio y yo no podía ni moverme porque me impactó. Era como que desfallecía o no sé explicar la sensación. Y comenzó a oírse en mi cabeza, pero parecía que estaba por toda la habitación. Y me recitaban el Salmo 91. La verdad que me quedé bastante impresionada, no podía hablar. La voz era hermosa, era varonil, pero muy hermosa y perfecta. Y cuando acababa, parecía como cuando el aire sopla en la arena. Sentí que todo el miedo se me iba. Me sentí en paz y recobré de pronto mi ser, ¿no? Como que volví a estar normal. Me puse de rodillas y le pedí que me protegiera. Y al levantarme fui a un cajón que tenía en la mesilla y saqué la Biblia y dije, solo tú sabes esto. Fui a mi Biblia a comprobar si ese salmo era el Salmo 91. Yo fui, lo leí, efectivamente era ese. Y también estaba escrito en la portada que ese era el regalo en mi Biblia, el Salmo 91. La verdad que era la primera vez que fui a leer algo en la Biblia en mucho tiempo y que escuchaba ese salmo en mucho tiempo. Pues poco a poco fui interesándome por la palabra más, pero llegó la pandemia y yo hablaba con una hermana mía de sangre, pues en aquel entonces de Jesús y de la Biblia. Y ella, una tarde, me envió un vídeo. Yo lo abrí con poco interés, la verdad, porque estaba cansada de escuchar vídeos y que nada me llenaba. Entonces me envió un vídeo. Yo lo abrí con poco interés y escuché la primera frase. Me he acordado de ti. De un canal de una tal Karina Cruz. Yo comencé a llorar mucho. No entendía por qué lloraba. Y tampoco entendía por qué seguía escuchándolo si yo quería quitarlo. Lo que me comenzó a decir me molestaba, me confrontaba y yo me sentía mal. Me enojaba conmigo misma y me enojaba con ella porque me estaba diciendo esas cosas en un vídeo y yo no le podía responder, ¿no? Yo pensaba que estaba perfectamente y que era muy santa. Entonces me hacía saber que yo estaba mal y que yo tenía que cambiar. Y no quería saber eso. Pero no podía quitarlo. Algo me hacía escucharlo y lo escuché hasta el final. Entonces pasaron los días y el Abba, el padre, el Abba Kadosh, me ponía a ver esos vídeos de ella y orar y estudiar. Poco a poco, cada vez más. Al principio era algo muy poquito y fue aumentando. Y comenzó a levantarme a las 5:51 de la mañana, de la madrugada, y a hablarme de los juicios justos, los cuales yo no entendía. Me hablaba de Isaías en sueños, de Jeremías, de Lamentaciones, del Salmo 51, del Salmo 101. Y luego me empezó a mostrar en visión
despierta, cuando yo entraba en la habitación, todas las tribus juntas. Y era de madrugada, cuando yo entraba a la habitación, que salía por algo y entraba y yo veía esa visión. Y yo no entendía por qué yo veía todas las tribus y a Judá en el centro y con como una vara o un cetro. Yo sabía que Yeshua era de la tribu de Judá, entonces comprendí que, bueno, pues sería Yeshua, pero no entendí qué me estaba mostrando. Hasta que empezó a hablarme de la restauración por medio de los sueños, la palabra, la Biblia. Y así comencé a orar y estudiar y aprender. Y llegó el momento donde me enseñó sobre Yeshua y me mostró ese nombre en un sueño, que yo oraba con su nombre. Después yo le pedí que me dijera si yo pertenecía a alguna tribu. Yo las escuché todas las tribus y vi en la Biblia cuál era cada tribu. Y yo me sentía muy identificada con algunas tribus, pero sobre todo con la tribu de Neftalí. Tuve un sueño y él me dijo que yo era de Leví y me ponía a orar por su pueblo. Y luego me habló de Neftalí. Y hoy puedo decir que él me sacó de ese mundo y de esa depresión y de esa mala vida y que me reveló su verdad. Me guió y me llamó a esta restauración diciendo que yo era parte de los 144.000 de Apocalipsis 7, que yo era Cohen, levita de la tribu de Neftalí, para servir a esta causa mayor de los 144.000 israelitas. Shalom y muchas bendiciones.